Bien, comencemos. En la anterior clase veíamos algo de lo que es la teoría de redes y vimos un poco cómo podíamos resolver un tipo particular de problemas en el que necesitamos encontrar la ruta más corta en una red. Vamos a ver ahora que tenemos que la investigación operativa nos ofrece más bien un método para encontrar la ruta más corta de un nodo inicio a un nodo fin. Para ello vamos a tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, nodos sin resolver, que van a ser los nodos dentro de una ruta que no está todavía definida, no está contemplada. Y vamos a tener nodos resueltos, que van a ser los nodos que ya van a estar dentro de una ruta en la red. El objetivo de la enésima iteración va a ser hallar el nodo más cercano al origen. Y vamos a repetir para 1, 2, 3 hasta que el nodo más cercano sea el nodo destino. Las entradas para la enésima iteración van a ser los nodos cercanos al origen, resueltos por iteraciones previas que incluyen sus rutas más cortas y la distancia al origen. Y los candidatos para el nodo más cercano van a ser los nodos resueltos conectados por una rama con uno o más nodos no resueltos. Estos nos van a suministrar el candidato para nodo más cercano. Y el cálculo del nodo más cercano lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para cada nodo no resuelto, de esta manera y sus candidatos, vamos a sumar la distancia que se halla entre ellos y vamos a añadir la distancia de la ruta más corta a este nodo resuelto desde el origen. Para resolver estos problemas de la ruta más corta, la investigación operativa nos ofrece algunos algoritmos. Uno de los más utilizados es el algoritmo de Dijkstra, que nos dice lo siguiente. Sea UI la distancia más corta entre el nodo fuente 1 hasta el nodo I, se define DIJ, que va a ser mayor o igual a 0, como la longitud del arco IJ. Entonces, el algoritmo define la etiqueta de un nodo J de la siguiente manera. Vamos a tener unas etiquetitas que van a ser UJ, IJ, que van a ser igual básicamente a la sumatoria de las distancias hasta ese nodo, y el nodo indicando el nodo precedente, de dónde viene ese nodo. Eso básicamente quiere decir esta forma de notación. Como pueden notarse en la etiqueta de inicio va a ser 0 con un guión, ¿no? Que indica que no se tiene nodo predecesor. Las etiquetas de este algoritmo son de dos tipos, las temporales y las permanentes, ¿no? Una etiqueta temporal se va a modificar si se puede encontrar la ruta más corta a un nodo. Cuando no se pueden encontrar rutas mejores, cambiamos el estado de la etiqueta de temporal a permanente. Los pasos que nos indica que debemos seguir. Primero, etiquetar el nodo fuente, nodo 1, con la etiqueta permanente 0, es decir, el acumulado hasta ese inicio va a ser 0 y con guión para indicar que no tenemos un nodo precedente. Paso 1. Calcular las etiquetas temporales para cada nodo al que pueda llegarse desde el nodo I, siempre y cuando el nodo siguiente no tenga una etiqueta permanente. Si el nodo siguiente ya está etiquetado por otro nodo, sustituimos si es que la distancia total o acumulada es menor a la obtenida anteriormente. Si todos los nodos tienen ya etiquetas permanentes, nos detenemos. Hemos llegado al final, ¿no? Caso contrario, seleccionamos la etiqueta que tenga
la distancia más corta entre todas las etiquetas temporales, ¿no? Los empates se rompen de manera arbitraria y volvemos a repetir los pasos. A ver, vamos a ver algún ejemplo. Voy a copiar este ejercicio para que lo podamos resolver. ¿Sí? Listo. Asumamos que tenemos este problema. Tenemos esta red. Queremos encontrar la ruta más corta desde el nodo O hasta el nodo T. Bien, nos dice que debemos iniciar el problema etiquetando el nodo inicial. Bien, vamos a etiquetar entonces este primer nodo como 0, que sería la distancia acumulada hasta ese nodo, y un guión. Vamos a aumentar el tamaño para que se vea bien. Listo. Esta va a ser la etiqueta entonces de nuestro primer nodo. Y además vamos a marcar los nodos para facilitarnos el control. Vamos a marcar nuestros noditos que ya estén etiquetados como resueltos con un colorcito. Listo, le vamos a poner este. Entonces iniciamos con la etiqueta del nodo inicial, indicando la suma total de ese nodo, que en este caso es 0, y de dónde proviene ese nodo. En este caso es un guión porque no tiene un nodo precedente. De este nodo inicial vamos a identificar a qué nodos podemos llegar. En este caso podemos llegar al nodo A, al nodo B y al nodo C. Y entonces vamos a escribir, a definir las etiquetas para esos nodos. Entonces, la etiqueta del nodo A sería la distancia acumulada del nodo precedente, es decir, aquí teníamos 0, le vamos a sumar 2, que es la distancia para llegar a A. Entonces vamos a tener un total de 2 y el nodo precedente es O. Lo mismo vamos a hacer para las otras para los otros dos nodos. De O podemos llegar a B. La distancia acumulada era 0 más 5. Vamos a tener entonces 5 acá de distancia acumulada y viene del nodo O además. Y finalmente para el nodo C. El nodo C, su distancia acumulada va a ser 4 y viene del nodo O. Una vez que hemos terminado de escribir las etiquetas de los nodos conectados a los nodos que podemos llegar, vamos a elegir la etiqueta que tenga el costo acumulado más corto, más pequeño, perdón, ¿no? En este caso tenemos de todas aquellas etiquetas temporales y de los nodos no resueltos. Estos son los nodos no resueltos. Este es el único resuelto que tenemos en este momento. Entonces las etiquetas no resueltas de los nodos no resueltos van a ser 2, 5 y 4. Entonces vamos a elegir este nodo A como el nodo resuelto en esta iteración. Y lo vamos a marcar entonces para indicar que este nodo ya está resuelto y que forma parte de la solución hasta el momento. Una vez que hemos identificado el nodo resuelto,
Verificamos desde este nodo, desde este nuevo nodo resuelto, a qué nodos podemos llegar. En este caso, del nodo A podemos llegar al nodo D, y del nodo A podemos llegar al nodo B. Al nodo C, al nodo O ya no, ¿por qué? Porque ya es un nodo resuelto. Entonces, vamos a escribir las etiquetas de los nuevos nodos a los que podemos llegar. De A podemos llegar a D. Teníamos una distancia acumulada de 2. Y los 7 que nos cuesta conectar el nodo A con el D, por tanto vamos a tener una distancia total de 9. ¿Y de dónde viene esa conexión? Viene esa conexión del nodo A. Además, vamos a escribir también qué etiqueta tendríamos para llegar del nodo A al nodo B. Del nodo A teníamos una distancia acumulada de 2. Y para llegar al nodo B tenemos 2 más, por lo tanto vamos a tener un total de 4, que viene del nodo A. Como esta etiqueta es menor a la que teníamos anteriormente, entonces vamos a tachar la anterior. Esta ya no la vamos a utilizar. Vamos a tachar, la vamos a marcar para indicar de que no la vamos a utilizar más. Por tanto, la nueva etiqueta temporal de B va a ser esta de acá, la más económica, la más pequeña que hemos encontrado. Una vez que hemos determinado las nuevas etiquetas temporales, nuevamente vamos a elegir la menor de ellas. Entonces acá tenemos una etiqueta de un nodo no resuelto que tiene un costo de 4, esta nueva que tiene de 4 y también esta. En este caso tenemos un empate. Tenemos dos nodos menores, con costos menores. Por lo tanto, podemos elegir arbitrariamente con cuál trabajar. En este caso, a ver, vamos a elegir este nodo, el C. Y lo vamos a marcar como resuelto. Y volvemos a empezar nuevamente. Del nodo C podemos llegar al nodo B. Por lo tanto, vamos a escribir su etiqueta. La etiqueta sería, teníamos una distancia de 4 más 1, que toma llegar al nodo, del nodo C al nodo B, sería 5, que viene del nodo C, pero como esta etiqueta es mayor a la que ya teníamos, entonces no la vamos a tomar en cuenta, la vamos a tachar. Y vamos a quedarnos con esta etiqueta del nodo B. Del nodo C también podemos llegar al nodo E. Vamos a escribir su etiqueta. Tendríamos 4 hasta el nodo C, más 4 para llegar al nodo E, un total de 8, que viene del nodo C. Y nuevamente hemos terminado de escribir las etiquetas de los nodos no resueltos, a los cuales podemos llegar de los nodos resueltos, que son los que tenemos marcados acá. Y entonces vamos a elegir el menor costo que tengamos en estas etiquetas temporales de los nodos no resueltos para elegir nuestro siguiente nodo resuelto. En este caso va a ser B, ¿verdad? Porque acá tenemos 4, 9 y 8. Marcamos el nodo B y ahora sí, de nuevo escribimos las etiquetas de los nodos a los que podemos llegar desde el nodo B. Podemos llegar a D. Vamos a escribir su etiqueta. Escribir su etiqueta acá. De B tenemos un total de 4, más 4 para llegar a D, van a ser 8, que viene de B. Y como esa etiqueta es menor a la anterior la vamos a tachar. De B podemos llegar a E. Y vamos a
a escribir su etiqueta. Teníamos aquí 4 más 3 para llegar a E, hacen un total de 7 que viene de B. Como esta etiqueta es menor, vamos a tachar la anterior. Noten de nuevo que no tomamos en cuenta todos aquellos nodos que ya están resueltos, ¿verdad? Bueno, ya hemos escrito las etiquetas y vamos a elegir la menor de ellas para determinar el nuevo nodo resuelto de la red. En este caso corresponde a E. Lo vamos a marcar. Y de nuevo empezamos. De E podemos llegar a D con un total de 8. También 7 más 1. Entonces vamos a marcar acá que tiene el mismo costo que el anterior. Y como tiene este mismo costo, lo vamos a dejar, no vamos a tachar la anterior, vamos a dejar las dos etiquetas activas. Eso quiere decir que a este nodo podemos llegar con el mismo costo, tanto desde el nodo E como desde el nodo B. Y desde el nodo E podemos llegar también al nodo T. Y vamos a escribir su etiqueta. Teníamos 7 más 7, 14, que viene del nodo E. Elegimos el menor de las etiquetas temporales, en este caso corresponde a D. Marcamos el nodo y vemos a dónde podemos llegar desde este nodo. Solamente podemos llegar a T. Vamos a escribir nueva etiqueta. Esa etiqueta corresponde a 8 más 5, 13. Que viene de D. Como esa etiqueta es menor, anulamos la anterior. Y bien, como hemos llegado al nodo final, también lo vamos a marcar como resuelto. Y de esa manera ya tenemos resueltos todos los nodos hasta llegar desde el inicio del nodo O hasta el final, es decir, al nodo T. Y por lo tanto hemos encontrado el resultado final. Resulta entonces que para llegar del nodo O al nodo T, vamos a tener un costo de 13 unidades. Y para determinar la ruta, nos vamos a fijar simplemente, acá vamos a anotar costo, para llegar del nodo O al nodo T, tenemos un costo de 13. Y la ruta que vamos a utilizar es la siguiente. Simplemente para determinar la ruta, simplemente nos vamos a fijar en las etiquetas el nodo precedente. Entonces, por ejemplo, del nodo T, el nodo T tiene una conexión con el nodo D. ¿Verdad? Entonces acá vamos a anotar T, que viene del nodo D. El nodo D está conectado con el nodo, bueno, acá tenemos dos conexiones, entonces los vamos a escribir las dos. Primero con el nodo B. El nodo B viene del nodo A. Y el nodo A viene o está conectado con el nodo O. Esa sería la ruta, una de las rutas. Y tenemos una alternativa, ¿verdad? Viene del nodo D. El nodo D está conectado con el nodo E. El nodo E está conectado con el nodo B. El nodo B está conectado con el nodo A. Y el nodo A está conectado con el nodo O. Entonces vamos a escribir esa ruta. Tenemos de T a D, de D a E,
de E a B, de B a A y de A a O. Bien, esas son entonces las rutas que tenemos disponibles con un costo total de 13. ¿Verdad? Este 13 que tenemos acá. Y estas son las rutas más económicas para llegar del nodo O al nodo T. ¿Sí? Y de esa manera entonces resolvemos los problemas de redes para llegar desde una ruta, desde un nodo inicial a un nodo final. Bien. Algo importante también con este método es que no solamente nos va a permitir encontrar la ruta más corta desde un nodo inicio a un nodo final, sino nos va a permitir encontrar la ruta más corta desde un nodo inicio a cualquiera de los nodos que tengamos en la red. Por ejemplo, si queremos saber cuánto nos costaría llegar del nodo O al nodo E, simplemente nos fijamos en las etiquetas finales resueltas, el valor total, que va a ser 7, y de dónde viene. En este caso, viene de B, B está conectado con A y A con O. Es decir, esta ruta utilizaría, ¿verdad? Y lo mismo para cualquiera de los nodos de nuestra red.